Saludos, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. En esta oportunidad traigo entre ustedes un pequeño curso, y digo pequeño por lo amplio que pueda llegar a ser este tema, pero vamos a tomar de manera resumida y vamos a ejecutar un pequeño proyecto en concreto armado y en la función que tiene estos videos es la de que ustedes no solamente aprendan a utilizar un determinado software, que en nuestro canal, ya sea de YouTube o de Library, tenemos una serie de cursos y de videos que le van a permitir refinar lo que vamos a ver acá, pero también entender que esto tiene que hacerse haciendo una secuencia. Esta secuencia o metodología, como lo quieran llamar, o sistema, yo la he llamado EADB. Es algo personal, no lo van a conseguir en ninguna bibliografía, es algo que yo he ido estructurando a medida de que me he ido, vamos a decir, desarrollando como ingeniero estructural en el área de proyectos. Sí, vale la pena resaltar que es algo que yo siempre he dicho y he dicho en todos mis cursos, es que el ingeniero de proyecto también tiene que saber cómo va a hacerse la obra, cómo son los aspectos que se deben tener en la obra, porque de esa manera brindará una forma mucho más eficiente de su proyecto, ¿sí? Porque va a haber la consideración de aspectos constructivos y de ejecución que pueden afectar directamente los costos en la obra, y es algo que debemos siempre tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver qué significa EADB. ¿Qué es el sistema EADB? El EADB es una serie de pasos o elementos, vamos a decir, requisitos que debemos ir cumpliendo de manera eficiente, y vamos a decir, no nos podemos estar saltando uno al otro porque si no vamos a tener dificultades a la culminación del proyecto. El proyecto puede ser que no se termine en el tiempo requerido, eso es lo más habitual, que no se termina en el tiempo requerido. Y la otra cosa es que puede haber problemas de estructura, o sea, problemas estructurales, ¿sí? Este sistema también lo que busca enfocar es que el profesional tiene que también tener cierto, vamos a decir, ítems que tiene que ir llenando a la vida, dentro de la vida profesional, para que pueda correctamente realizar un proyecto de estos tipos. Por ejemplo, ¿qué significa E? La se refiere a la estructuración. Cuando nosotros hablamos de estructuración, estamos hablando del primer paso que usted tiene que realizar al momento de recibir la arquitectura. Hay una serie de aspectos que usted tiene que, vamos a decir, darse cuenta de manera inmediata, conversarlo con el arquitecto, en el caso de que se puedan corregir. Hay otros que usted va a tener que jugar con ellos al momento de encontrarse, ¿sí? En esta parte de la estructuración estamos hablando de, primeramente, de cómo vamos a distribuir la planta de la edificación, si es un edificio irregular, si hay que dividirlo en partes, si no hay que dividirlo en partes, si se puede hacer completo, qué implicaciones trae hacer el edificio, por ejemplo, modelar la planta completa, qué aspectos económicos o de dimensiones en los elementos estructurales que compondrán esa estructura, valga la redundancia, esa edificación, cuáles son las implicaciones de eso, de incorporar eso que desea el arquitecto, ¿sí? Rara vez el arquitecto ya ha considerado estos aspectos de decir, mira, este edificio lo quiero que lo dividas en dos partes, aquí yo voy a considerar una junta, aquí vamos a poner una doble columna, porque, ojo, tienen que entender esto, ¿sí? El arquitecto, se lo van a conseguir ustedes a lo largo de la vida. A nosotros como ingenieros estructurales y los arquitectos que están viendo este video tienen que tratar de corregir y de entender este concepto. Y es que las edificaciones se diseñan en base a el tipo de material que usted va a utilizar, ¿sí? Si usted está concibiendo una arquitectura que va a ser diseñada en concreto armado, va a ser diferente las consideraciones de dimensiones, por ejemplo, que usted tiene que hacer si la estructura es metálica. Y eso lo vamos a ver a lo largo de este curso, ¿sí? Vamos a hacer algunas observaciones, a pesar de que este curso solamente se enfoca en la parte de concreto armado. En nuestros otros posibles cursos vamos a ir adelantando estos aspectos en los que usted también tiene que tener en cuenta el hecho de si va a ser metálico o no, ¿sí? Otro aspecto que tienen que tener en cuenta es el funcionamiento. Nosotros como ingenieros muchas veces no tenemos la preparación
como en este caso los arquitectos, que sí la tienen, de entender el funcionamiento de la edificación. Por lo tanto, tiene que tener dimensiones mínimas de altura, tiene que tener dimensiones mínimas de espacios de paredes, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ir de la mano con la implicación que tiene el poner una viga de determinado tamaño en un sitio inadecuado, ¿sí? Lo mismo pasa con muros, lo mismo pasa con las losas, etcétera, etcétera. No hay una claridad a nivel de arquitectura en muchos casos de cuál es el tamaño de del elemento que tendría que ir allí, y entonces a la final el ingeniero estructural, que a la final decide hacer lo que le da la gana y afectar la arquitectura sin importar las implicaciones de esta, hace que en el momento en que la obra esté terminada se empiezan a ver unos detalles de funcionamiento que no deberían ser, ¿sí? Ok, entonces fíjense, este es nuestro primer paso, la estructuración. La estructuración depende única y exclusivamente de su capacidad de visualizar, enfocar y de cómo aplicar los distintos códigos que usted ya debe conocer de su país y dentro de la edificación. Ojo, hasta este momento usted no ha hecho primer cálculo, no ha hecho la primera, vamos a decir, no sabe exactamente por dónde van a ir los números, pero ojo, en este punto usted ya tiene que tener bastante claro si hay que poner más columnas, si hay que poner más vigas, qué luces van a tener las vigas, si las luces son muy grandes, vamos a disminuirlas, vamos a poner una columna oculta por acá, aquí. Ojo, siempre ir de la mano con el resguardo de la arquitectura, que es el proyecto y el reto original, ¿sí? Después que nosotros pasamos esta etapa de estructuración, que por lo general yo recomiendo que siempre que lo hagan a mano, que lo tengan allí en un papel, pasen a la parte de análisis, ¿sí? ¿Quiénes son los análisis? Los análisis son los series de, procesos matemáticos que nos van a permitir hacer el cálculo, ¿sí? Después vamos a hablar de la parte de diseño. Ya vamos a ver un poco más adelante los aspectos de diseño, y la B de valorización, que es algo extremadamente importante, ya que estas 4 etapas cumplirán una serie de ciclos en el cual nosotros tendríamos primeramente la estructuración, análisis, diseño y valorización, pero es la valorización la que nos va a decir si tendríamos que reestructurar nuestra edificación para posteriormente analizar y diseñar y valorizar nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque unas estructuras muy costosas, por ejemplo, hay un elemento súper común, y es el hecho de que las personas creen que al dimensionar un elemento mucho más pequeño obtendrán menores costos. Ingenieros, ese es el mayor error que usted va a poder cometer como ingeniero estructural. El pensar que mientras el elemento estructural sea más pequeño, por ejemplo, el caso de las columnas, mientras el elemento estructural sea más pequeño, porque usted está ahorrando en concreto, usted tendrá un problema que le va a pedir mayor cantidad de acero. ¿Y por qué? Porque la ductilidad que aportará esa columna la va a necesitar de alguno de sus elementos, como de sus componentes, como si no tiene concreto, lo tomará del acero, entonces solicitará mayor cantidad de acero. Es más, tenga en cuenta algo, que el acero mínimo de las columnas se hará en función del área neta, ¿sí? Y en uno de nuestros videos anteriores, que lo pueden ubicar tanto en nuestro canal de YouTube como el de Library, van a poder ver una hoja de Excel donde nosotros explicamos eso. Mientras más pequeña sea la columna, la compensación por acero mínimo tendrá que ser mayor, y entonces va a pedir más acero. Entonces lo que usted se está ahorrando en concreto se lo estará desgastando en el acero de refuerzo. Ahora, el problema también otros dicen, bueno, mientras la columna sea más pequeña, las vigas a las que se les va a conectar también tendrán que ser más pequeñas, por lo menos en base, para poder llegar de manera adecuada. Entonces, usted dice, bueno, mientras yo hago mi columna más pequeña, el proyecto dentro del análisis y dentro del diseño, ¿qué le va a solicitar? Vigas de base más pequeña, pero de mayor altura, para poder compensar las rigideces. Entonces, eso afectaría directamente la altura del edificio. Y la altura del edificio no es algo que podemos estar subiendo de 2 o 3
centímetros va a venir vamos a decir, en conjunto con el funcionamiento de las escaleras, ¿sí? Y eso es algo que muchas veces la gente no lo entiende, que no podemos subir los entrepisos de manera drástica porque afectaría directamente el espacio donde ha ubicado el arquitecto las escaleras. Otra cosa es que, y que se los digo que lo van a ver en muchos proyectos, es el hecho de que, como les decía, se les olvida, se les olvida que las alturas de viga no van a ser las mismas que en concreto que en acero. Incluso se olvida también que las estructuras metálicas no se les permite embutir tuberías de agua servidas. Entonces, el arquitecto en estos casos tendría que estar tomando en cuenta estos cambios porque afecta directamente el costo de la edificación. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha sucedido que me entregan una arquitectura que está enfocada para hacer en concreto armado, pero cuando se hacen los dimensionamientos y los elementos, el costo de la edificación supera las expectativas del dueño y dice, hey, lo quiero hacer más barato, lo quiero hacer más económico, házmelo en acero. Ojo, tenga en cuenta algo. Las estructuras metálicas realmente no a nivel, vamos a decir, de inversión inicial, no son muy diferentes de la de concreto. Incluso logran ser un poco más económicas, vamos a decir, dependiendo del volumen de la edificación que estemos manejando. Pero, ojo, cuando digo inversión inicial, posiblemente usted me dice como inversión de dinero en compra de materiales, lo más seguro es que la estructura metálica le salga mucho más costosa. Inversión de material. Pero cuando vamos a la ejecución, los tiempos de ejecución en estructura metálica son como dicen, tan bajo que superan con creces los costos que va, vamos a decir, los costos no, las ganancias que se pueden tener en una fusión en concreto, ya que en concreto tenemos que esperar el tiempo de falagoado, tenemos que estar haciendo un sistema de apuntalamiento mucho más complejo, el trabajo de armado y encofrado y vaciado es mucho más complejo, mucho más tardío y que necesita mucho más personal que una estructura metálica que por lo general lo hacemos con un montante, vamos a decir, con un grupo de montadores que eso hace mucho más rápido, si es pernada mucho más rápido, etcétera, etcétera. Pero ojo, estamos hablando inversión inicial, inversión de ejecución y cuando hablamos de inversión final ya a lo largo del tiempo, allí sí hay un problema, que las estructuras en concreto armado tienden a ser mucho más económicas a lo largo del tiempo en función de su mantenimiento que las estructuras metálicas, ¿sí? Entonces, a veces el cliente no proyecta, no estima esos aspectos y se va por un sistema mucho más económico inicialmente, porque está viendo la inversión inicial, sin darse cuenta que cuando vaya a hacer los distintos mantenimientos de la edificación o de la estructura, va a requerir un dinero adicional, ¿sí? Entonces, estos cuatro aspectos los he reducido yo conceptualmente en que, ojo, cuando hablamos de la estructuración, estaremos hablando que consiste en conformar la geometría inicial de la edificación en función de los parámetros mínimos de diseño y funcionalidad. Esto está estrechamente ligado a los códigos, pueden ser códigos sismoresistentes, códigos de viento, o sea, realmente son los códigos constructivos normalizados de cada uno de sus países y cuando hablamos de la funcionalidad estamos hablando de los aspectos que está considerando el arquitecto para poder diseñar y estipular la geometría que le está planteando, ¿sí? Ahora, además, esto comprende las dimensiones de los elementos, dimensiones de los componentes estructurales y el cómo interactúan entre sí. Eso es un aspecto muy importante que lo vamos a ver a través de los análisis que se haría, ¿sí? Que cómo van a interactuar una columna pequeña con una viga grande con una columna pequeña, con un muro, con una loseta, con una losa de 20 centímetros, con una losa nervada, etcétera, etcétera. Eso es algo que usted tiene que entender antes de hacer el primer punto, la primera línea, ¿sí? Además, su equilibrio con la arquitectura. Usted debe respetar dentro de lo posible todo lo que se está planteando en arquitectura. Entendamos que la arquitectura es lo que
se le ha vendido a nuestro cliente, es lo que nuestro cliente espera, y al menos que, ojo, y quiero resaltar eso, todo lo que se plantea en arquitectura se puede hacer. Grandes volados, cosas totalmente locas. He visto unas cosas, desniveles, escaleras extrañas. Todo eso se puede hacer. El gran problema está en el último punto, la valorización. ¿Cuánto cuesta hacer vamos a decir, el pensamiento, llevar a la realidad el concepto que tiene el arquitecto de lo que debe ser la edificación? Eso tiene un costo. Si nuestro cliente no está dispuesto a afrontar esos costos, o que usted entiende, porque yo siempre he dicho, usted tiene que conocer a su cliente, y de esa manera usted va a decir, no, este señor no va a pagar esto. Porque usted dice, no, si yo le pongo que vamos a poner esto aquí, esto va a tener un costo de tal magnitud, una losa postensada con unos aisladores sísmicos, con no sé qué tal. Y si usted sabe que es un señor que tiene una inversión, que lo va a pedir a un crédito, que va a vender 4 o 5 apartamentos de esos para poder incluso vivir en uno, él no va a poder costear ese tipo de proyectos, y usted debe buscar las soluciones mucho más sencillas. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces los arquitectos dicen que nosotros les dañamos su arquitectura, y no es eso. Es el problema de que si nosotros hacemos, por ejemplo, una luz de 10 metros de longitud, 15 metros de longitud, esa viga se puede hacer, ciertamente, una viga de 15 metros, sea en concreto, sea en metálica, como sea, algo se puede hacer. Pero usted realmente tiene la necesidad de hacer eso, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros pongamos un paro o una columna en eso, vamos a disminuir el costo efectivo sobre el cálculo de la estructura, ¿sí? Sobre toda la implicación. Entonces ya no tendremos que hacer una viga. Incluso a veces, la gran mayoría de las veces sale mucho más costoso incorporar un elemento grande que varios pequeñitos. Y eso es algo que no se tiene, vamos a decir, no se cree mucho. Hay proyectos, aquí les voy a mostrar algunos, en los que han disminuido grandemente la cantidad de elementos verticales, o sea, columnas. No quieren muchas columnas, no quieren muros, pero también quieren que sea barato. Entonces es como que absurdo. Mientras más columnas usted tenga en una edificación, más económica se va a hacer. Evidentemente va a llegar un punto en el que ya serían demasiadas, pero hay un equilibrio en el cual usted tiene una cantidad de columnas que le va a garantizar una distribución de las cargas verticales mucho más homogénea, y que además las vigas y los elementos de flexión van a ser con luces cortas, y esto hace que las acciones sobre estos sean bajas y pidan poco acero, porque en el caso de las estructuras de concreto no es tanto la dimensión en concreto, sino el acero de refuerzo que va a llevar. ¿Sí? Y mire, usted se va a dar muchas cuentas cuando ustedes hacen una fase de diseño, ya van a la fase de diseño y le tienen una viga y les tiene mucho acero, que cuando ya usted ve una condensación de barras de refuerzo muy grande dentro de la sección, usted ya había fallado en la estructuración inicial. Eso quiere decir que no había considerado unos aspectos importantes de esa viga. ¿Sí? Ok, cuando pasamos a la parte de análisis, vamos a estar, que esto está referido esencialmente a los diferentes análisis matemáticos. Cuando hablo de matemáticos, quiero decir ya de frente y como dicen, todo el cañón, de que no tiene nada que ver que si el código es el ecuatoriano, el colombiano, el peruano, el ACI, el ISC, etcétera, etcétera, etcétera. Es un procedimiento matemático, eso está estandarizado a nivel mundial. 2 más 2 va a seguir siendo lo mismo en Estados Unidos que en Venezuela, que en China, que en Europa, que en Perú, etcétera, etcétera. Va a ser lo mismo. ¿Sí? Eso quiere decir que no tiene ninguna afectación, y que por eso es que nosotros podemos utilizar estos softwares comerciales que no están hechos en nuestros países, pero que residen, se fundamentan en el mismo concepto matemático. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice nuestros códigos? Bueno, nuestros códigos lo que sí nos van a decir es que hay ciertas restricciones de, vamos a decir, geometría, o han clasificado las estructuras de una manera tal que usted le van a decir cuáles son los análisis que tiene que hacer. Tenga eso en cuenta, ¿sí? Eso sí está. Ahora, dependiendo de la estructura, si es pequeña, mediana, de poca altura, de baja altura, si tiene irregularidades, si no tiene irregularidades, usted tendrá que hacer uno. Por ejemplo, fíjense como dice allí, los procedimientos que permitirán evaluar y diseñar la edificación en función de las acciones a las que estará sometida. Pero las funciones a las que estará sometida
Depende directamente de la geometría, tanto en planta como en vertical, y del uso que va a tener la edificación. Y en función de esto, nosotros vamos a poder decir si vamos a tener que hacer un análisis estático, si un análisis estático, por ejemplo, un estático equivalente va a ser suficiente para evaluar la condición sísmica, las condiciones de acciones laterales por sismo de la edificación. Ah, no, pero mi edificación supera los 10 pisos o los 30 pisos, los 30 niveles. Los 30 metros de altura. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de los códigos le dicen, ya no puedes hacer el análisis estático, tendrás que hacer un análisis espectral, tendrás que hacer un análisis modal, o sea, ya pasar a la parte dinámica o, en algún caso, realizar un análisis lineal o no lineal. ¿Sí? Eso se ve en la parte de análisis y ojo, hasta este punto, ya nosotros lo que hemos hecho usando nuestro software es una estructuración primaria de lo que debemos tener. ¿Sí? Cuando pasamos a la fase de diseño, es la parte en la que vamos a asignar las secciones definitivas de los elementos y componentes estructurales, ¿sí? ¿En función de qué? Del análisis previo. No podemos decir necesariamente que es del final del proyecto, ojalá. Recuerden que esto es un ciclo, ¿sí? Pero normalmente nosotros llegaremos allí y ya sabremos cuáles son las varianzas, las dimensiones de las columnas, de las vigas, de los muros, losas, las diagonales que vayamos a incorporar, etcétera, ¿sí? Este este es producto directo de la estructuración y el análisis, ¿sí? Como también de estudiar las diversas posibilidades y combinaciones de acción. Entendamos algo, la mayoría, bueno, todas, todas las, vamos a decir, combinaciones que podemos obtener a nivel de cargas en los distintos códigos vienen de los conceptos de confiabilidad estructural. Son elementos, vamos a decir, vamos a decir, es la ciencia que va a estudiar la serie de posibilidades reales de que pueda ocurrir un evento de determinado tipo. De allí es donde puede venir el 1.35 de la carga muerta, por el 1.40, algunos países son 1.35, 1.40, que no es más que estudiar la posibilidad de que se aumente en un 35 o un 40% la acción por peso propio. Algunas personas dicen, bueno, pero eso es imposible. Claro que no, hoy en día no es imposible, porque por ejemplo, usted puede iniciar una edificación y calcularla para ser de uso residencial y al cabo de unos años se vende ese edificio, o por ejemplo, vamos a hablar, un caso muy común son viviendas. Hay viviendas que de uno o dos niveles, vamos a hablar de dos, tres niveles principalmente, se hacen con un fin de uso residencial y al pasar de los años las adquiere, por ejemplo, un gobierno regional y lo convierte en lo que sería una municipalidad, una alcaldía, un registro público, y ha cambiado el uso, y al haberle cambiado el uso, cambia también la estructura de las cargas que puede tener. Entonces, por ejemplo, si había sido hecho con un uso residencial, nunca se había considerado la colocación, por ejemplo, de elementos de mampostería adicionales para dividir, por ejemplo, una habitación en dos secciones. Entonces ya con eso usted estaría aumentando el peso propio. ¿Sí? La otra cosa es las cargas variables. No es lo mismo una carga de circulación para residencial que para oficinas o incluso en algunos aspectos unas sobrecargas permanentes en las que deciden poner un archivo y los pesos por archivo son los equivalentes a pesos por biblioteca, que en la mayoría de los países estamos hablando de 1 tonelada por metro cuadrado por metro de altura o 700. Esos son números que van a variar de acuerdo a los países y eso es algo que ustedes se lo tienen que leer de su país, ¿sí? Y la parte final, que es la valorización. Este factor está estrechamente relacionado a los costos de ejecución del proyecto. ¿Sí? Son consideraciones que se realizan en el proyecto y que se extiende hasta la ejecución de los trabajos como puesta en marcha del mantenimiento futuro. Es lo que estamos hablando. No es nada más decirle al cliente, mira, sí, hazlo en concreto. Y en concreto, bueno, estos son los costos. Ok, perfecto. Y el cliente te va a decir, si no es una persona, vamos a decir, muy versada en el tema de la construcción, la cosa también, la cosa la cual es bastante común, clientes que simplemente tienen el dinero y tienen el terreno y la disponibilidad de pensar en ejecutar algo. Entonces le va a preguntar, bueno, ingeniero, una pregunta, ¿y qué será mejor? ¿No será mejor hacerlo en acero? Ah, pero ese cliente solamente le quiere pagar un solo cálculo estructural. La gran mayoría va a ser así.
Son muy pocos aquellos que ya saben que pudiesen hacer en acero o en concreto puede haber una relación costo-beneficio y pagan los dos proyectos. ¿Sí? A mí me ha sucedido, hay proyectos que los he hecho tanto en concreto como en acero para evaluar los costos de los elementos de financiamiento. Entonces te dicen, bueno, ok, perfecto, Manuel, mira, sí, me di cuenta que la estructura metálica me sale más económica. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el kilo de acero cuesta tanto, el kilo, los kilos de refuerzo con concreto y todo eso me va a salir a un costo tanto, me sale más económico la estructura metálica que la estructura de concreto. No suele ser el caso, va a depender de la estructura. Por lo general, la estructura en inversión inicial. Vamos a hablar, en la inversión inicial solamente estaría hablando de costos de materiales, ¿sí? Constructivo. Si usted se va a guiar por eso, va a cometer unos errores fatales. Entonces usted va a decir, bueno, en inversión inicial, el costo en concreto armado va a ser menor que el de estructura metálica. ¿Por qué? Porque el kilo de acero, vamos a decir, vendido en acero puede ser a 36, que es siempre el más económico, va a ser superior al de una estructura en concreto armado. Una columna en concreto armado construida con, o sea, si usted saca la estructura de costo de una columna en concreto armada en función de los materiales, la estructura metálica, la columna, la misma columna, la misma dimensión en metálica, bueno, la misma dimensión no, la misma columna metálica que cumpla la función de la edad de concreto le va a salir mucho más costoso. Pero viene la segunda etapa y no es, ajá, inversión inicial y costos de ejecución. ¿Dónde está el costo de ejecución? Y el costo de ejecución solamente lo va a conocer una persona que ya sabe hacer los trabajos, ¿sí? Entonces le va a decir, bueno, una estructura de concreto armado, usted tiene que cofrarla, tiene que armarla, encofrarla, vaciarla, esperar el fraguado, tener el apuntalamiento, tener unos elementos de protección, la cantidad de personal para hacer esos trabajos son mayores, y cuando hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el costo de cuánto va a ser tener el personal allí estático mientras usted espera el fraguado. 2 días, 3 días, 4 días, 48, 7 días. O sea, esas son cosas. Además de los análisis adicionales que usted tiene que estar haciendo, el seguimiento a los concretos. Eso es algo bastante, vamos a decir, difícil de llevar a cabo antes del proyecto. Pero, ojo, ahí es donde está la trampa de la estructura metálica. La estructura metálica tiene una inversión inicial mucho mayor que la del concreto, pero el tiempo de ejecución es mucho más rápido. Nosotros podemos tener una edificación que en concreto armado nos llevaría tenerla en 1, 2, 3 meses y hablar de una estructura metálica pudiésemos estar hablando de 1 mes a 15 días haciendo todo el montaje, nada más faltarían los elementos inferiores de vaciado de losetas al sofrito. Hay mucha ventaja. Pero después viene el otro punto. A lo largo del tiempo, una estructura en concreto armado requerirá menor mantenimiento que una estructura metálica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver unos... vamos a ver el software con el que vamos a estar trabajando en este curso. En este caso vamos a trabajar con el ETAPS. Este ETAPS no es la versión Ultimate, es la versión, vamos a ver para que lo vean acá. Vamos a ver aquí documentación, About ETAPS. Vamos a hablar con la versión Plus. La versión Plus es la versión más sencilla que podemos tener del ETAPS.